Historias de medianoche. Capítulo 1. El rumor del horizonte. En las oscuras aguas del Pacífico, donde las corrientes se vuelven traicioneras y el cielo parece no tener fin, un rumor circulaba entre marineros y exploradores. Era una leyenda, susurrada en tabernas llenas de humo y a la luz titilante de lámparas de aceite, sobre una isla que no aparecía en ningún mapa. La llamaban la Isla del Abismo. Lara, una oceanógrafa de renombre, había oído hablar de ella por primera vez en un viaje a Indonesia. El capitán de un viejo barco mercante, con una mirada cansada y perdida, le contó sobre la isla mientras navegaban por el estrecho de Makassar. No está en los mapas, señorita, le dijo, pero he visto su silueta en el horizonte. Es como si la propia naturaleza hubiera decidido esconderla del mundo. Intrigada por la historia y por la falta de evidencia concreta, Lara decidió organizar una expedición. Reunió a un equipo de expertos, incluyendo a su mejor amiga y bióloga marina, Julia, y a un capitán experimentado en aguas inexploradas, llamado Diego. También se unieron a la expedición varios tripulantes y científicos que compartían el ansia de descubrimiento y la emoción de lo desconocido. La nave, un robusto buque de investigación llamado el Orión, estaba equipada con la última tecnología en sonar y radar. Sin embargo, la parte más importante del viaje no sería encontrar la isla en los mapas digitales, sino seguir las corrientes y los indicios que solo un navegante experimentado podía interpretar. Capítulo 2. La aparición de la isla. Después de días de navegación por mares aparentemente interminables, una extraña anomalía comenzó a aparecer en los instrumentos del barco. Una mancha oscura en el radar, que parecía moverse lentamente a medida que se acercaban. No era un iceberg, ni un banco de peces, ni ninguna otra formación conocida por la tripulación. Y luego, en el amanecer de su 10º día en el mar, la vieron. La isla se levantaba del océano como una sombra, envuelta en una niebla perpetua. Era más grande de lo que cualquiera había imaginado, con acantilados que se alzaban abruptamente desde el agua, cubiertos de una vegetación extrañamente densa y de un color verde oscuro casi sobrenatural. Alrededor de la isla, las olas chocaban con una violencia inusual, como si el mar estuviera tratando de advertirles que se mantuvieran alejados. Diego, con los ojos fijos en el horizonte, murmuró, «Nunca he visto nada igual. Es como si la isla no quisiera ser encontrada». Sin embargo, Lara estaba decidida. Habían llegado hasta allí y no pensaba dar marcha atrás. Ordenó a la tripulación que anclaran el barco cerca de la costa mientras ellos desembarcaban en un bote pequeño para explorar el interior de la isla. Al acercarse, el aire parecía volverse más denso, y un silencio inquietante lo envolvía todo, roto solo por el ocasional grito de una criatura invisible en la espesura. Capítulo 3. Criaturas del pasado. Al adentrarse en la isla, lo primero que notaron fue la falta de vida humana. No había señales de que alguien hubiera puesto un pie allí en siglos, si es que alguna vez lo habían hecho. Sin embargo, la flora era exuberante y las plantas parecían crecer a un tamaño descomunal. Árboles enormes que se enroscaban hacia el cielo, lianas gruesas como serpientes y flores gigantescas cuyas fragancias llenaban el aire con una dulzura embriagante. Pero lo más sorprendente fue la fauna. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que los animales que habitaban la isla eran diferentes. Más grandes. Más antiguos. Una libélula del tamaño de un halcón pasó zumbando junto a ellos, y Lara casi no podía creer lo que veía. Julia, igualmente asombrada, se acercó a una rana que saltó a sus pies. Era tan grande como un perro pequeño, y sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. «Esto es imposible», dijo Julia, su voz temblando con una mezcla de emoción y miedo. «Estas especies son de otra era, de un tiempo antes de que los humanos existieran». Pero no solo los insectos y los anfibios eran anormales. Pronto se encontraron con algo mucho más perturbador. En el claro de un bosque, entre los árboles, vieron moverse una figura gigantesca. Era un mamífero, pero no como los que conocían. Era un herbívoro, de una especie desconocida, con una piel gruesa y escamosa como la de un reptil, y un par de colmillos que sobresalían de su mandíbula inferior. «Estamos viendo criaturas que no deberían existir», murmuró Diego, incapaz de apartar la vista de la bestia. «Esto es como si estuviéramos en un mundo perdido». Lara, aunque fascinada, comenzó a sentir una creciente inquietud. Si había criaturas tan grandes y antiguas en la isla, ¿qué más podría estar acechando en sus sombras? Capítulo 4.
El primer ataque. Mientras Lara y su equipo exploraban la isla, no se dieron cuenta de que las aguas alrededor del Orión se volvían cada vez más turbulentas. Las olas, que antes eran suaves, ahora golpeaban con fuerza el casco del barco. Los marineros a bordo comenzaron a notar algo extraño en el agua, sombras que pasaban por debajo del barco, demasiado grandes para ser peces normales. Capitán, llamó uno de los tripulantes, hay algo en el agua. Algo grande. Diego, que había regresado al barco para asegurarse de que todo estuviera en orden, miró por la borda. El agua era profunda y oscura, y por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero luego lo vio. Una aleta dorsal, gigantesca, rompió la superficie del agua. Era más grande que cualquier aleta de tiburón que hubiera visto, y su forma recordaba a algo que había leído en los libros de paleontología. «Megalodón», gritó, el terror en su voz inconfundible. «¿Es un maldito megalodón?». El pánico se apoderó de la tripulación mientras el monstruo marino comenzaba a rodear el barco. Su tamaño era inimaginable, y el agua hervía a su alrededor mientras se movía con una velocidad que no correspondía a su enorme masa. Los tripulantes intentaron maniobrar el barco para alejarse de la criatura, pero parecía que el megalodón estaba jugando con ellos, acechando bajo las aguas, apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares, como un depredador jugando con su presa. Entonces, el ataque llegó sin previo aviso. El megalodón embistió el barco con una fuerza brutal, haciendo que toda la estructura crujiera y se balanceara peligrosamente. Parte del casco se partió, y el agua comenzó a inundar la bodega. «Todos a sus puestos», ordenó Diego, tratando de mantener la calma en medio del caos. «Tenemos que mantener el barco a flote». Pero era inútil. El monstruo embistió nuevamente, esta vez con más fuerza, y el barco comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. Las olas, como si obedecieran al depredador, se alzaron alrededor del Orión, empujándolo hacia las rocas de la isla. Capítulo 5. La carrera por la supervivencia. En la isla, Lara y su equipo escucharon el crujido y los gritos que venían desde la costa. Sin perder tiempo, corrieron hacia la playa, solo para encontrar el barco inclinado, medio sumergido en el agua, con parte de la tripulación luchando por mantenerse a flote mientras el megalodón seguía atacando. «Rápido, al bote», gritó Lara, señalando el pequeño bote que habían usado para llegar a la isla. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que el Orión fuera destruido por completo. Pero mientras corrían hacia el bote, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. De la jungla emergieron criaturas que parecían haber sido despertadas por el tumulto. Grandes reptiles, similares a dinosaurios, pero con adaptaciones extrañas, se movían entre los árboles, observándolos con ojos fríos y calculadores. Julia tropezó y cayó, pero Lara la levantó rápidamente. No podían detenerse, no si querían sobrevivir. Llegaron al bote justo cuando el Orión finalmente se partió en dos y comenzó a hundirse. El grupo remó con todas sus fuerzas, tratando de alejarse de la costa y del megalodón, que ahora se estaba deleitando con los restos del barco. Pero a medida que se adentraban más en el agua, algo peor se hizo evidente, no solo había un megalodón. Otras formas oscuras se movían bajo la superficie, atraídas por el caos. Capítulo 6. La revelación. Agotados y aterrorizados, lograron alejarse lo suficiente para encontrar una pequeña cueva en un acantilado. Allí, amarraron el bote y se refugiaron, respirando con dificultad mientras trataban de asimilar lo que había sucedido. Lara, con la mirada fija en el horizonte, donde los restos del Orión se hundían lentamente, sabía que no había vuelta atrás. Estaban atrapados en esa isla, y su única esperanza era descubrir sus secretos y encontrar una forma de sobrevivir. Exploraron la cueva, que parecía más un túnel que se adentraba en las entrañas de la isla. La temperatura bajaba a medida que avanzaban, y las paredes comenzaban a mostrar extrañas marcas y símbolos, como un lenguaje antiguo olvidado por el tiempo. Finalmente, llegaron a una cámara amplia, donde una gigantesca estatua se erguía en el centro. Representaba a una criatura con cabeza de tiburón y cuerpo de reptil, rodeada de ofrendas de huesos y piedras preciosas. Lara se acercó con cautela, sintiendo una presencia abrumadora en la sala. «Esto es un santuario», dijo Julia, con la voz apenas audible. «Pero no es para algo que nosotros consideraríamos un dios benevolente». Diego, examinando las paredes, encontró más símbolos y grabados.
Describían un ciclo de destrucción y renovación, una historia de cómo la isla había sido testigo de catástrofes naturales y de cómo, después de cada una, las criaturas más grandes y poderosas habían vuelto a tomar el control. Esta isla no solo está oculta del mundo, dijo Diego, es un lugar donde el tiempo mismo parece haberse detenido. Un refugio para criaturas que deberían estar extintas. Y nosotros hemos roto ese equilibrio, agregó Lara, dándose cuenta de lo que habían hecho. Hemos traído nuestra presencia a este lugar y ahora estamos pagando el precio. Capítulo 7. La batalla final. El sonido de un rugido distante resonó por el túnel, haciendo eco en la cámara. Era un sonido que venía del exterior, pero que parecía provenir de las profundidades del océano. El megalodón, o quizás algo peor, estaba cerca. Tenemos que salir de aquí, dijo Diego. La isla está viva, y no nos quiere aquí. Pero salir no sería fácil. El camino de regreso estaba bloqueado por criaturas que ahora acechaban en las sombras, y el agua alrededor de la isla estaba infestada de depredadores prehistóricos. Mientras avanzaban cautelosamente por el túnel, la tierra volvió a temblar, esta vez con más intensidad. Rocas comenzaron a caer del techo, y el sonido del rugido se hizo más fuerte. La cueva estaba colapsando. Corrieron por sus vidas, esquivando los escombros y tratando de evitar a las criaturas que salían de las grietas en las paredes. Finalmente, lograron salir a la superficie, solo para encontrar el mar agitado y el cielo cubierto de nubes oscuras. Pero no estaban solos. En la distancia, más allá de las olas rompientes, vieron un barco. Era una nave de rescate, enviada después de que no se reportaran durante días. Allí, gritó Lara, agitando los brazos frenéticamente. Pero el sonido de las olas y el rugido del monstruo ahogaron sus gritos. El megalodón emergió del agua, su gigantesca mandíbula abierta, listo para atacar de nuevo. Pero esta vez, Lara y su equipo estaban preparados. Usaron las bengalas y las herramientas que les quedaban para distraer a la bestia mientras corrían hacia el bote. Fue una lucha desesperada. El mar parecía volverse contra ellos, las olas los arrojaban de un lado a otro, y las criaturas submarinas acechaban bajo la superficie. Pero finalmente, alcanzaron el barco de rescate. Mientras subían a bordo, el megalodón dio un último salto hacia ellos, pero fue repelido por un disparo de bengala directo en su ojo. Con un rugido ensordecedor, la bestia se hundió de nuevo en las profundidades, dejando un rastro de sangre en el agua. Capítulo 8. La oscura verdad. Mientras el barco de rescate se alejaba de la isla, Lara y su equipo miraron hacia atrás. La isla del abismo comenzaba a desaparecer nuevamente en la niebla, como si nunca hubiera existido. El mar se calmó, y el cielo se despejó, pero el horror de lo que habían vivido se quedó con ellos. Lara sabía que no podían contar la verdad. Nadie les creería. Y aunque lo hicieran, revelar la existencia de la isla solo traería más muerte y destrucción. Esto se queda con nosotros, dijo Lara con firmeza. El mundo no está preparado para saber lo que hay ahí fuera. El equipo asintió en silencio, sabiendo que llevarían el secreto a la tumba. La isla del abismo seguiría siendo una leyenda, un rumor entre los marineros, y las criaturas que la habitaban seguirían viviendo en la oscuridad, lejos de los ojos de la humanidad. Pero en lo más profundo del océano, en las sombras más oscuras donde la luz no llega, el megalodón y sus hermanos aguardaban. Y sabían que, tarde o temprano, alguien más vendría a perturbar su dominio. Comenta, dale like y suscríbete para más historias como esta.